Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra nuevamente estar acá en este día para la predicación de hoy. Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias allá en Romanos capítulo 1, versículo 18. Evangelio de, Romanos, carta a los romanos. La carta que el apóstol Pablo escribiese a los hermanos que estaban en Roma, capítulo 1, versículo 18 al 25. La carta a los romanos, capítulo 1, versículo 18 al 25. Amén. Nos dice la Biblia así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Mientras estaba yo prestando servicio en los infantes de Marina, había un infante de Marina que cuando le llegaba la comida, esa comida llegaba para 3 días. Y entonces, lo que yo miraba es que este soldado andaba cambiando las latas de comida por cigarro. Y si no había cigarro, pues entonces las cambiaba por café en polvo. Y no crea usted que era para hacer un cafecito ahí con agüita, no, él se metía el polvo así, en seco y ponía un poco de agua. Y si no, pues él iba y cambiaba la comida por unos sorbos de marihuana. Pero él siempre estaba cambiando su comida por algo que no era bueno. Así como este soldado que cambiaba su comida por cosas que no eran buenas, así hay muchas personas que cambian su futuro por cosas que son malas. Y yo quisiera hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es los que cambian la bendición por la maldición. Oiga el tema del mensaje: los que cambiaron la bendición por la maldición. En los pasajes que acabamos de leer, nos está hablando el apóstol Pablo que los seres humanos
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza corruptible de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos sabemos que Dios es glorioso y que Dios se merece toda la gloria y toda la honra. Pero la Biblia dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres dejaron de darle gloria a Dios y comenzaron a darle gloria a los hombres, a los animales, a las cosas. Por eso es que los hombres adoran a otros hombres, adoran imágenes de hombres, como ese montón de santos que adoran, muñequitos, con ese montón de imagen que siempre han adorado, animales en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué? Porque le dan gloria más a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la gloria de Dios. ¿Me entiende? Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Adoraron otras cosas, pero no adoraron a Dios. No le dan la gloria a Dios, sino que le dan la gloria a otras cosas. Viendo un programa de televisión en Alaska, cuando matan un animal para comérselo, el cazador le da gracia al animal, porque él dice que ese animal ha puesto su vida para que él viva. Y no es verdad, el animal no está poniendo su vida para que él viva. Él se la quitó para que él viva. ¿Me entiende? Pero le está dando gracia a la comida antes de darle gracias al Creador. Amén. Antes de darle gracias al que creó ese animal para que él se lo coma. ¿Me entiende? Los hombres cambiaron la bendición por la maldición. Amén. El que nosotros clamemos a Dios es una bendición. Porque dice que Dios es galardoneador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, usted lo halla. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todos los hombres que se acercan a Dios reciben respuesta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero los hombres, en vez de estarle pidiendo a Dios, en vez de estarle dando gloria a Dios, están dando gloria a los animales, a los hombres y otras cosas. Así que los hombres cambiaron la bendición por la maldición. Cambiaron el adorar a Dios, el pedirle a Dios, para adorar a otras cosas muertas, para honrar a otras cosas. Así que cambiaron la bendición por la maldición. Dios es creador de todas las cosas, es creador del universo, y Él responde a los que le claman. Clama a mí, dice, en angustia, y yo te responderé. Pero si yo voy a clamarle a los animales, voy a clamarle a los hombres o a los espíritus de los muertos, ellos no me van a responder. Pero Dios sí me puede responder. Entonces los hombres cambiaron la bendición por la maldición. Y el tema del mensaje: los que cambiaron la bendición por la maldición. Todos los que buscamos a Dios somos bendecidos. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Luego también dice el versículo 28 o el 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Dice que los hombres cambiaron la verdad por la mentira. La verdad es bendición. Seguir la verdad es bendición, pero seguir la mentira es maldición. Todo el que sigue la mentira viene a ser maldito, porque vive engañado, vive engañándose a sí mismo. Dice que los hombres cambiaron la verdad. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pastor, ¿qué es la verdad de Dios? Su palabra. Su palabra. Los hombres han cambiado su palabra por la mentira. Decidieron más la mentira que la verdad. Hermanos, el guardar la palabra de Dios trae bendición. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. La fe por oír y el oír de la palabra de Dios. Pero los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y comenzaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que ellos cambiaron la bendición por la maldición. Los animales no me pueden salvar. Los astros no me pueden salvar. Los hombres no me pueden salvar. El que salva al pecador es Cristo Jesús. Y el que da las bendiciones es Cristo Jesús. Y el que da sanidad al hombre es el Señor. Pero los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En Génesis 25, 27 al 34 encontramos nosotros a Esaú cambiando la bendición de Dios por la maldición. Vea ahí Génesis capítulo 25, 27. Amén. Dice así, hasta el 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú era primogénito, y ser primogénito era ser el heredero de la bendición de su casa. Isaac era riquísimo en ganado, en siervos, en plata, en oro, en piedras preciosas. Era riquísimo. Su hacienda era grandísima. Y el heredero de la hacienda de todo su padre era él. Porque era costumbre que a los demás hijos le daban unas cuantas cosas, pero al primogénito le daban todo lo de la casa. Y Esaú era el heredero, él era el primogénito, él era el dueño de la bendición de su padre, pero él menospreció la primogenitura. Como dice, que no seamos como Esaú en el Nuevo Testamento,
Dice que no seamos como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Este muchacho vendió su primogenitura. En pocas palabras, cambió su bendición por la maldición. Y usted dirá, pastor, ¿por qué dice por la maldición? Lo voy a explicar. Porque él era también descendiente de Abraham. Y como era el primogénito de ese hombre, tenía que salir el resto de la descendencia. Pero él menosprecia la primogenitura y Jacob se queda con ella. Y oiga esto, cambió su primogenitura por un plato de comida. No valoró su primogenitura, no entendió cuánto valía su primogenitura. La primogenitura de él no tenía precio. Y así hay muchas personas que por una basura dejan al Señor. Así hay muchos cristianos que por un pecado arruinan sus vidas. Estaba viendo yo estos días a 2 diputados de Nuevas Ideas, que estos hombres, uno de departamento de San Vicente y otro de Cabañas, estos hombres entraron en un proyecto político de sacar adelante este país, y que no iban y según ellos no iban a ser corruptos como los demás. Y estos hombres estaban negociando romper o dividir a los diputados para poder conspirar aquí. Y fueron descubiertos. Y ahora han sido separados de su partido. Y los diputados suplentes están ahorita atendiendo por ellos. Y por supuesto que eso es un delito. Y hay prisión por eso. Estas personas estaban en lo alto. Estaban recibiendo un buen sueldo. Tenían honra. Y con muchas probabilidades que en la otra elección fueran elegidos otra vez. Y ahora, en vez de lo que estaban negociando, algunos millones, ahora en vez de recibir bendición, ahora tienen maldición. ¿Me entiende? Porque yo creo que hay salvadoreños que lo están maldiciendo ahorita. Ellos cambiaron la bendición por la maldición. Yo creo que un sueldo de diputado es bueno para aquí en el país. Todas las personas ganan muy bien poco, pero un diputado gana bien. Pero ahora han perdido las probabilidades de volverse reelegido otra vez. Entonces, Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Y así hay muchas personas que por un pecado arruinan sus vidas, que por un pecado botan su testimonio, que por un pecado botan su integridad. Entonces cambian la bendición por la maldición. Jacob recibió la primogenitura, recibió la bendición. Y más tarde, Dios pronunció sentencia contra el pueblo de Esaú y dice: el pueblo de Edom dejará de ser. Y los Herodes eran los últimos descendientes de Esaú. Se terminó ese pueblo. El pueblo de Esaú, el pueblo de Edom, el pueblo de aquel hombre que menospreció su primogenitura, el pueblo de aquel hombre que cambió la bendición por la maldición. ¿Me entiende? Y ese es el tema del mensaje, los que cambiaron la bendición por la maldición. Qué triste que hayan personas que no entienden que un pecado los va a traer a su ruina,
que un pecado los va a hacer que ya no valgan nada. Que no entienden que un pecado hará que sean menospreciados. O si no, mire a aquellos que cometen delitos y tienen antecedentes penales. Andan buscando trabajo y le piden antecedentes penales y no le dan. Miraba yo una mujer que cometió un delito en Estados Unidos. Dice que por mucho que busca empleo, le cuesta hallar empleo, porque está registrada que cometió un delito. Muchas personas no se ponen a pensar antes de cometer algo que es malo. No se ponen a pensar lo que van a perder. Hermanos, ser honrado, mantenerse con una forma íntegra es lo mejor que puede haber. Ser íntegro es buen negocio, pero perder su integridad no es buen negocio. Así que el tema del mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. También tenemos otro caso, Judas Iscariote, en Mateo 26, 14 al 16, los que tengan Biblia. Mateo, capítulo 26, vamos a leer ahí, Mateo capítulo 26, amén, versículo 14 al 16. Oiga lo que dice. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué pasó? Judas fue a hacer negocios a cambio de entregarle al Señor Jesús a ellos, a los fariseos. Les dijo: oigan, yo se los puedo entregar a Jesús a cambio de dinero. Y ellos dijeron: bueno, lo que le podemos dar es 30 piezas de plata. Y asignaron 30 piezas de plata. Y por 30 piezas de plata fue a vender al Señor. Y vender es cambiar. Es lo mismo que yo doy y por eso me dan. Él cambió al Señor por 30 piezas de plata. ¿Me entiende? Y más tarde Judas se da cuenta que lo que había perdido era su salvación. Que lo que había perdido era la oportunidad de pasar eternamente y para siempre con el Señor. Se dio cuenta que perdió esa gran oportunidad de tener vida eterna. Y lo que hizo mejor fue y se ahorcó. ¿Por qué, pastor? Es que cambió la bendición por la maldición. Amén. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la bendición. Y el que lo rechaza a la bendición. Amén. Y cuando está rechazando a Jesucristo, está rechazándolo y está aceptando la maldición en su vida. Pues la Biblia dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema y usted es maldito de Dios. El tal mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. Así que Judas Iscariote cambió al Señor por 30 piezas de plata. Quienes le sirvieron después, pues se arrepintió y la fue a tirar por allá. Qué tremendo es que hayan personas que cambien al Señor por algo que no vale la pena. ¿Me entiende? De presto se oye decir que, no, es que el pastor tal está en prisión porque violó a una persona. No, es que el pastor tal está allá porque estafó a alguien. Qué tremendo oír decir que cristianos van a prisión por hacer cosas incorrectas. Son como Judas, que cambian la bendición por la maldición. Luego tenemos a los fariseos y escribas. Los escribas
y fariseos tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero tenían un problema. Habían cambiado el mandamiento de Dios por la tradición de ellos. Era más fuerte el mandamiento, la tradición de ellos que la palabra de Dios. Valía más lo que ellos decían, sus costumbres valían más que la palabra de Dios. Y Jesús les habló acerca de eso. Allá en Mateo 15, versículo 3 al versículo 9. Vea, Mateo capítulo 15, versículo 3 al 9, dice así. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Para ellos, sus tradiciones, sus costumbres eran más importantes que la palabra de Dios. Cambiaron el mandamiento de Dios por la tradición. Y hoy en día hay muchas personas que han cambiado el mandamiento de Dios por su tradición. Han cambiado la verdad de Dios por su tradición. Han cambiado la palabra de Dios por su tradición. Usted puede hablar con un católico y para ellos es más importante su tradición que la palabra del Señor. Le dijo una señora a su hijo, andaba una señora católica, un hijo que era borracho. Llegó contento el bolito y le dijo: mamá, ya acepté a Cristo, ya voy a dejar de tomar. Y le dijo ella: me gustaría más que siguieras de borracho, le dijo, que te hicieras evangélico. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque para ella es más importante sus costumbres, su creencia en los ídolos. Para ella es más importante la tradición de ellos que la palabra de Dios. Jesús dijo a estos hombres, en el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En el catolicismo, según ellos, las decisiones del Papa es igual que la palabra de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Según el catolicismo, las decisiones del Papa son igual que la palabra de Dios. Pero ya en la práctica o en la enseñanza de ellos, la palabra de Dios queda por un lado y lo que diga el Papa es más importante que la palabra de Dios después de todo eso. En pocas palabras, la palabra de Dios en el catolicismo está en segunda orden. Lo que prevalece es la enseñanza de ellos. Y todas las tradiciones que han guardado desde antes hasta el día de hoy, esas tradiciones son más importantes. La tradición dice una cosa y la palabra de Dios dice otra. Y aunque vean la Biblia que la palabra de Dios dice otra cosa, ellos no cambian, se mantienen ahí. ¿Por qué? Porque es más importante la tradición de ellos. Amén. El tema de este mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. La palabra de Dios siempre será la primera. La palabra de Dios siempre es más importante que cualquier tradición. Amén. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿y ustedes tienen tradiciones? Sí, nosotros como iglesia tenemos tradiciones. ¿Qué es eso, pastor? Costumbres. Pero nuestras costumbres nunca van a estar por encima de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque las costumbres las ponemos los hombres.
Porque las tradiciones las hacemos nosotros los hombres. Amén. No, pastores, que nosotros así lo hicimos siempre. Sí, pero ¿quién dice eso? No, que hace tiempo nuestros ancestros decidieron así, que así se iba a hacer. Ah, pero ya dijo nuestros ancestros, pero no la palabra de Dios. Amén. Todas las iglesias tienen costumbre. Y hay iglesias cristianas donde ya las costumbres valen más que la palabra de Dios. Que son más, que valen más sus costumbres que la palabra de Dios. El tema de este mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. Así que el Señor les dijo a estos fariseos: ustedes han quebrantado el mandamiento de Dios, pues han cambiado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, le dice. Nunca la palabra de Dios vale menos. Amén. Si usted es un cristiano, va a entender que sus tradiciones no valen nada ante la palabra de Dios. Nunca su tradición será más que la palabra de Dios. Hay algunos pastores que se molestan conmigo porque no estoy de acuerdo en algunas tradiciones de ellos, pero estoy de acuerdo en unas tradiciones de nuestras iglesias. Yo a veces practico algunas tradiciones de nuestras iglesias, pero no es porque sea la palabra de Dios, sino que es una costumbre. Amén. Como la puedo practicar, no las puedo practicar, y eso no me hace pecar contra Dios. Lo que me hace pecar contra Dios es que yo deje el mandamiento de Dios por mis costumbres. No puedo cambiar la palabra de Dios por mis costumbres. El tema del mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. Si usted está pensando cambiar al Señor por el mundo y quiere irse al mundo, solo quiero decirle desde ya lo que la Biblia dice. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted quiere cambiar a Dios por el mundo, si usted tiene ese pensamiento, usted ya es un enemigo de Dios y ya está tomado por Dios como su enemigo. Así que si usted quiere cambiar a Dios por este mundo, tenga por seguro que ya no está bien con Dios. Más le vale que no cambie a Dios por este mundo. El mensaje es los que cambiaron la bendición por la maldición. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. A los hermanos Gedeón pasará para terminar con el culto de hoy.